vamos a retomar las entrevistas aquí en el piso de AM550 y qué mejor que hacerlo hablando un poco de política aquí en la provincia de Neuquén y bueno, recibimos la visita en este caso del diputado provincial de Neuquén, Francisco Lépore, diputado provincial del bloque Avanzar Neuquén. Francisco, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Buenas tardes, ¿cómo andás, Fer? Un saludo para vos, para la audiencia, para toda la gente que está acá en la radio también. Muy contento. Bienvenido. Bienvenido a Mejor de Tarde. Bueno, una agenda movidita a nivel nacional. Bueno, viene siendo la tónica, ¿no? De recambio de gestión, temas de aquí de la provincia de Neuquén. Una legislatura que se ha puesto con bastante intensidad en el primer tramo del año. Bueno, dando esas herramientas impulsadas por el Ejecutivo también. Y temas nacionales de la última semana con impacto local. Aprovecho para preguntarte en ese sentido la cuestión presupuestaria, pedido que estuvieron haciendo, no sé qué sabes vos de ese diálogo que hubo ayer con referentes provinciales, ¿no? Ese nuevo reclamo del presidente Javier Milei en la presentación de parte de su presupuesto, esto de, bueno, poner el foco nuevamente en el ajuste, en los recortes. Tengo mucho más para agregar, pero te dejo. No, bueno, creo que por lo que trascendió en los medios, la verdad que no conozco de primera mano lo que pasó en esa reunión. Lo que trascendió es que un poco se le bajó el tono al pedido del presidente. Y lo que yo creo, Fernando, es que las provincias en general, pero hablo de la nuestra, que es lo que más conozco, venimos haciendo un esfuerzo muy grande. Lo hemos hablado en tu programa. Nosotros apenas asumimos, el gobierno nacional nos comunicó la decisión junto a todas las provincias de dejar de pagar el fondo de incentivo docente, el fondo compensador del transporte y más de 400 obras que la nación financiaba en nuestra provincia, dentro de las cuales había escuelas, plantas de tratamiento de líquidos cloacales, rutas, mantenimientos de rutas, y la provincia tomó una política de control del gasto muy importante, que tuvo que ver con lo que fue anunciando el gobernador semana a semana, que tenía que ver con controlar los ingresos al Estado, con no generar una nueva planta política con cargos de afuera de la administración, sino que la mayoría, más del 80%, se tomó de los cuadros que estaban dentro de la administración pública, con el ahorro que eso implicó. Y eso nos permitió también salir a hacernos cargos de una cantidad de cosas, dentro de las cuales estaba el fondo de incentivo docente, estaba la asistencia a los municipios y estaba también lo que tiene que ver justamente con las obras, ¿no? Y este día a día que se viene contando desde el gobierno de las obras que vamos retomando, ahora con 17 nuevas escuelas que ya se están licitando y se están iniciando, pero además kilómetros de ruta, planta de líquidos cloacales y demás, la ampliación de Marimenuco como planta de agua también para abastecer la confluencia. Entonces a mí me da la sensación de que tanto las provincias, o por lo menos esta que es la que conozco, como la mayoría del pueblo argentino ya puso su granito de arena en el planteo que hacía el presidente Milei. Creo que estamos soportando una recesión en algunos rubros de casi el 30%, por ejemplo en comercio, y tenemos grandes sectores de la industria atravesando una recesión tremenda, con fuertes indicadores en materia laboral y demás. Así que creo que empieza a ser momento que algo de eso le vuelva a la gente también, ¿no? Y creo que tenemos para comentar también en el programa, porque lo adelantaste vos, algunos temas nacionales, como por ejemplo el tema jubilatorio. Claro. Yo creo que empieza a ser momento de que también el Estado Nacional dé un gesto hacia la sociedad, ¿no? Da la sensación de que al menos luego de un posicionamiento inicial, ¿no? Donde las provincias buscaban, bueno, conocer este fenómeno, entre comillas, nuevo, disruptivo, que tiene precedentes en otros puntos del mundo, ¿no? Esto de, bueno, líderes con un discurso totalmente diferente, con una mirada respecto de la política, de la que ya también hemos abundado y hablado con vos aquí en Mejor de Tarde, que hubo un intento inicial también, y sigue habiéndolo, de construir ese vínculo, ese mejor entendimiento. Bueno, Neuquén asumiendo en ese camino también, bueno, todo aquello que había dejado de lado las partidas nacionales, ¿no? La cuestión del incentivo docente que mencionabas, el transporte público, buscarle la vuelta. A la primera de cambio se encuentran de nuevo, ¿no? Con, al menos en la superficie, ¿no? Esto de un lenguaje duro, que mete a todos quizás en la misma bolsa, ¿no? Que le llega a su base electoral, pero que al menos también
puede ser un escollo eso en la construcción política para adelante. Digo, tampoco es que se la esté llevando de arriba el gobierno nacional. Necesita esos canales, necesita esa ayuda, ¿no? Sí, y sobre todo creo que empieza a instalarse en la gente esto de, a ver, hay una parte que está bien, porque creo que era necesario ordenar cosas en el país, pero sobre todo a nivel provincial, se acomodaron muchas situaciones en nuestra provincia, lo que tuvo que ver con el instituto, con la ayuda a los municipios, que eran grandes, no desvíos de fondos en términos peyorativos, pero eran grandes canales por donde se iban muchos millones de pesos y de dólares para sostener determinados déficits que había que acomodarlos. La decisión del gobernador de que no haya nuevos ingresos al Estado también es una decisión importante. Y optimizar al máximo posible todo el funcionamiento del Estado, yo creo que eso es un valor importante. Claro. Creo que hay que mantenerlo y creo que hay que, ¿cómo te podría decir, Fernando? Desligarlo de cuestiones ideológicas, claro. Porque nosotros siempre decimos, y el gobernador siempre dice, que a él le gusta redistribuir. Ahora, si no tengo que redistribuir, y para eso primero tengo que ordenar, ¿no? Y ahí viene la idea nuestra de lo que es ordenar para redistribuir con foco en la provincia de Neuquén. Entonces, creo que después de casi 10 meses de gobierno, creo que, insisto, tanto las provincias como la gente ha dado su voto de confianza, ha acompañado porque se han hecho cosas muy profundas en nuestro país donde no han habido grandes crisis, o incluso con esta cuestión de la ley de movilidad jubilatoria no hubo, más allá de algunas movilizaciones y demás, no hubo una gran oposición, pero creo que la gente en la calle empieza a decir, bueno, ¿cuándo me toca a mí, no? ¿Cuándo se me acomodan los salarios? ¿Cuándo vuelvo a tener trabajo? ¿Cuándo mis vecinos vuelven a trabajar? Porque al principio dijimos, bueno, esto se acomoda rápido y pasan los meses y no encuentro trabajo. Entonces, creo que, bueno, eso, que empieza a ser momento de que vuelva un poco, ¿no? Bien, son exactamente las 16:31, estamos en Mejor de Tarde, estamos con el diputado provincial Francisco Lépore, diputado provincial del bloque Avanzar Neuquén. Vamos a hacer Francisco, hacemos una breve pausa y después seguimos hablando un poco más de lo local, de lo que se está haciendo, de lo que falta, de esa presión nacional que vemos todo el día y que, bueno, es resorte de los debates en la legislatura. Así que en unos minutitos hacemos esta tanda y ya regresamos. Estamos junto al diputado provincial Francisco Lépore, diputado de la provincia de Neuquén, del bloque Avanzar Neuquén. Bueno, ¿qué estás haciendo tus, ya cuánto? ¿9 meses, 10 meses como legislador provincial? Sí. ¿Y? ¿Estuvo bueno? Bien, bien. Aparte, si me decís la verdad que no garpaba. Me quiero dedicar a otra cosa. no garpaba, así que yo crucé los dedos, dije, por vos nada más, ¿no? Dije, ¿era así? ¿Cómo lo veías? Ya estaba, igual ya tenías una previa de temas políticos, de estar en el mundo, ¿no? Sí, de la política como tema siempre me gustó, claro. Siempre es un tema que participé desde distintos lugares y demás. Obviamente que tiene sus matices la legislatura, pero a mí me gusta mucho, es un trabajo muy interesante, lindo, más con un periodo como este donde hay mucho cambio todo el tiempo, claro. Que hay que estar informado, que hay que estudiar, pero la verdad que participar un poco de la cocina de algunas leyes e iniciativas que después se traducen en la vida cotidiana, me parece lindísimo, digamos. Claro que sí, me imagino que es parte de lo más que debe motivar más. Bueno, en el arranque decíamos de una agenda interesante, importante, con iniciativas del Ejecutivo y de otros bloques, con esos debates que hemos seguido al dedillo también en el arranque de la gestión de Reloj Figueroa, en la nueva composición también de diputados, de la Cámara de Diputados, y también con proyectos que se vienen vinculados a cuestiones estratégicas que tienen que ver con lo que pasa en Neuquén, en Vaca Muerta, en siempre ese desafío. Hoy por ahí más claro que nunca, no sé cómo lo veis vos, esto de, la necesidad de esos fastuosos recursos de Vaca Muerta, redistribuirlos, garantizar que haya algunas condiciones de cómo eso se asienta más aquí en la provincia de Neuquén. Te pregunto por empleo, ley que está, entiendo, por comenzar a debatir, regímenes de inversiones, hablemos un poquito de eso, cómo estás viendo ese escenario y lo que tenemos que esperar del debate o lo que sería deseable, ¿no? Bueno, creo que hoy siempre vimos en Neuquén, creo, un acuerdo, si se quiere, de distintos sectores de la sociedad y de la política en relación
a lo que tenemos en el subsuelo, ¿no? Que es Vaca Muerta, que es nuestra posibilidad de desarrollarnos y demás. Lo que quizás veo como distintivo hoy, y que entiendo que lo fundamental de ese acuerdo es lo que impulsa a Rolando, porque lo viene diciendo desde la campaña y luego una vez que asumió, es que todo lo que está pasando en Vaca Muerta tiene que repercutir para bien en nuestra gente, ¿no? Esa creo que es... Y en eso creo que de tanto insistir en ese tema y demás, se han ido generando los consensos para que hoy, te diría, casi toda la dirigencia política, pero también la sindical, a regañadientes, pero también empieza a estar la empresarial, tengamos ese objetivo, ¿no? De cómo hacemos para que todo lo que se está produciendo en Neuquén, primero, quede más. Por eso me pareció muy bueno de movida cuando el gobernador anunció el plan de becas Gregorio Álvarez, fondeados con fondos de las petroleras. Ahora también se anunció el corredor petrolero con la circunvalación y todo para ir por arriba de la Ruta 7 y descomprimir un poco la Ruta 7. También una obra de casi 70 millones de dólares que cubren las petroleras, y que se meta esa discusión también en la renegociación de los contratos, ¿no? Es decir, esto que dice el gobernador de no podemos estar produciendo gas a 5 kilómetros de una localidad donde la mayoría de sus familias o de sus habitantes no tienen gas, como en la localidad de Añelo, y que comprometa a YPF a garantizar el gas natural de red para los domicilios y las familias de esa localidad. Me parece que es parte de una agenda que tiene como eje que cierre lo social, ¿no? Como dice Rolando, este sistema tiene que ser socialmente... que tiene que cerrar, digamos, con la sociedad adentro. Entonces creo que esas discusiones son las que han allanado muchos caminos, tanto de políticas públicas del Ejecutivo como en la legislatura. Como bien vos decís, a principio de año se creó el Sistema Público de Empleo, Emplea Neuquén, se creó por decreto, para que el Estado tome en sus manos el problema del empleo en nuestra provincia, que no puede ser que no tenga quizás el impacto que esperamos de este crecimiento, ¿no? El crecimiento que nosotros estamos esperando, pretendemos que impacte en las fuentes laborales de los miles de neuquinos y neuquinas que esperan un trabajo, porque además son los que están radicados acá, los que tienen sus familias acá, los que pagan impuestos acá, y muchas veces vemos cómo algunas empresas o algunas producciones o tipos de producciones traen todo el tiempo mano de obra de afuera que no se radica acá, pero que demanda servicios acá, que no deja un peso acá en la provincia. Muchas veces también lo hacen en forma no registrada, muy parecido a lo que pasa con el trabajo golondrina. De hecho, hay servicios de transporte que vienen desde distintos lugares del país trayendo gente y llevándosela en el mismo día, si es cerca o en la semana. Y también vemos cómo muchos neuquinos y neuquinas están desempleados. Entonces, creo que la creación del Sistema Público de Empleo, de crear un Ministerio de Trabajo, fue y es una política pública de mucha importancia. Porque es el Estado intermediando entre la oferta y la demanda, que es algo muy novedoso para nosotros, y creo que parte de eso también explica, no solo la industria, pero que parte de eso también explica el crecimiento de puestos de trabajo que publicó ayer el CIPA, ¿no? Estos 5.000 puestos de trabajo calculados interanualmente, creo que mucho ha tenido que ver porque se optimizan primero se conoce cuál es la población desocupada de la provincia. Claro. Se hace una radiografía y se conoce cuál es la necesidad de esa población, si necesita terminar el secundario, si necesita hacer un oficio, si simplemente necesita que le den una mano para armar un currículum y generar una entrevista. Y también desde el lado de las empresas, que la mayoría se han ido inscribiendo en el servicio de empleo, que empiezan a demandar mano de obra. Entonces el Estado hace ahí de intermediador entre la oferta y la demanda con mucha más eficiencia, ¿no? que la asignación. Claro, bueno, todos esos desafíos que tienen esa contrapartida con números, con datos, está bueno tener esos elementos para, bueno, dar esas respuestas, porque, bueno, está esa otra disyuntiva también de puestos de trabajo que se generan y te dicen las empresas o te dicen determinados sectores económicos, hacemos la convocatoria y no tenemos los perfiles porque nos falta gente capacitada también, ¿no? Y eso es como que se alimenta también de la ola migratoria, ¿no? Neuquén está, como bien sabes, constituida por esas sucesivas olas migratorias
esa presión sobre el mercado laboral, a veces también cuesta conseguir la persona con los atributos necesarios, ¿no? Digamos, la educación ahí como esa necesidad también de seguir afianzando al margen de las condiciones que Neuquén, bueno, muestra todo el tiempo, ¿no? Vos sabés que es un poco y un poco, Fer, porque por un lado, creo que nosotros en general hemos comprado este discurso de que no tenemos mano de obra calificada para la industria. Y es cierto en un punto, que es que por supuesto que faltan profesionales, faltan ingenieros, ingenieras, faltan geólogos, faltan profesionales. Ahora, hoy tuvimos una reunión con sindicatos y demás, y los puestos de trabajo en la industria de esos cargos son poco menos del 10%. Es decir, en la industria y en la... Los jerárquicos, Exacto. Sí, los de alta. Entonces estamos hablando que el 80, el 90% de la demanda laboral son de puestos de trabajo de oficios, que no necesitas una formación tan extensa y que eventualmente esa formación, lo que nosotros planteamos justamente con la ley de vinculación laboral, es que se pueda dar en la propia empresa, que la propia empresa, a través de distintos convenios, exenciones impositivas y demás, nos pueda ayudar a formar la gente que la industria va a necesitar, y no que estemos todo el tiempo trayendo de afuera y yo no pueda mover la desocupación que tengo en mi provincia. Lo pensaba en términos de proyección, lo pensaba esto de, bueno, GNL, próxima década, Vaca Muerta creciendo, volando, esperemos que todo continúe en ese sentido. Digo, en cuanto a la demanda creciente que vamos a tener y en cuanto a cómo eso se está dando respecto de, bueno, hemos tenido escuelas paradas, chicos que no comprenden texto, digo, ese con mirada de ese mediano largo plazo, ¿no? Bueno, ¿salieron o están transitando? ¿En qué instancia está lo docente? Te pido una mirada, una reflexión al respecto. Hemos hablado de esa... Yo me cansé de decirlo acá, de que no entendía lo que estaba pasando, todavía sigo sin entenderlo, esto de paro por un plus salarial, la interna feroz del gremio de los docentes, que quedó muy expuesta. ¿Qué reflexión te merece eso que estuvo sucediendo y bueno, creí que no sería deseable, ¿no?, que continúe? Bueno, después, si tenemos un ratito en algún otro bloque, te quería hacer alguna referencia a la ley que anunció el gobernador con el tema del empleo. Que me quedó del tintero. Te lo hago ahora, ¿puede ser? Cuando quieras. Para cerrarte Dale. el tema de empleo. Entonces, en ese contexto y ya teniendo una radiografía de lo que está sucediendo en el ambiente laboral neuquino, por así decirlo, donde lo que más impulsa el empleo y también el desempleo, también para tener una noción de lo que estamos hablando, es el comercio, es la principal fuente empleadora en el país, pero haciendo también un fuente de trabajo en el rubro del petróleo, en el rubro de la construcción, son todos sectores que empujan mucho. Y una de las cosas que anunció el gobernador Rolando Figueroa es que quiere una ley de empleo para que el empleo sea primero para los neuquinos y las neuquinas. Entonces, lo que estamos trabajando es justamente un proyecto de ley en conjunto, obviamente, con el Poder Ejecutivo y con los lineamientos que hizo el gobernador, para que todos los beneficios que la provincia dé a las industrias, para que se puedan asentar en la provincia, para que puedan invertir y demás, tengan como requisito que vos tengas que tomar tu mano de obra del sistema público de empleo. Así que en eso estamos trabajando y la introducción venía para cerrarte un poco en este sentido, ¿no? En el sentido de que Neuquén tiene mano de obra, que Neuquén tiene para aportar mano de obra, que los cargos de conducción con un fuerte nivel de estudio y demás son pocos dentro de la industria. Entonces que creo que tenemos que ganarnos en la idea que tenemos para aportar mucha mano de obra, no solo a la industria, sino también a la industria petrolera, sino también a otros sectores, porque necesitamos resolver la cuestión del desempleo. Yendo al... Perdón, ¿eso en qué instancia está? ¿Ya entra en comisiones? ¿Está en comisiones? No, todavía no se presentó en la legislatura, se está trabajando en paralelo con la ley de Invierta en Neuquén, que también ya fue anunciada por el gobernador, que prevé una serie de beneficios y exenciones impositivas para todas aquellas empresas, digamos, que no han sido alcanzadas por el régimen de grandes inversiones. Y obviamente con un fuerte contenido local, ¿no? De fortalecer y favorecer a las pymes neuquinas. Bien. Creo que te interrumpí cuando me ibas a contestar lo que te había preguntado previamente, ¿no? Yendo al tema docente,
Bueno, yo creo que yo siento sinceramente que quizás con algunos sectores estamos discutiendo como muy en paralelo y en distintos mundos desde el punto de vista de la valoración que uno hace del momento, porque yo dije en el marco del conflicto que por las cosas que ha dicho el gobernador y por la orientación que le ha dado a su gestión y que la hemos acompañado cada uno desde donde le toca, claramente no es un gobierno al que no le interese la educación. Es decir, el gobernador, tanto en campaña como una vez que asumió ya en funciones, dijo que el problema de la educación era un problema integral, que hace por lo menos 10, 15 años que en Neuquén no se invertía en educación, fundamentalmente en escuelas, que estamos muy atrasados en materia escolar, que necesitamos por lo menos 40 escuelas nuevas, pero que además necesitamos refaccionar y ampliar un montón de otras que ya existen, que nuestros docentes tenían que ganar bien, por eso se cubrió el fondo de incentivo docente, que para este año el proyectado era más de 20.000 millones de pesos, que es una suma que se cobran directamente en el sueldo docente. Se ató una paritaria a la inflación, creo que es la única del país, que está atada trimestralmente a IPC, no hay ninguna paritaria del país, y si no, veamos con lo que pasa en la docencia universitaria, que es un desastre lo que está haciendo el gobierno nacional en ese punto. Porque ahí es donde se nos producen además la famosa fuga de cerebros, se nos van gente muy calificada de la docencia universitaria que después no la podemos retener, y anunció un plan de obra de 124.000 millones de pesos, o sea, 124 millones de dólares, con 17 nuevas escuelas que inician ahora. Se gastó todo el presupuesto con reasignación de partidas presupuestarias para mantenimiento escolar en el mes de julio, más de 10.000 millones de pesos. Y se aumentaron por escándalo todas las partidas de refrigerio, asistencia a comedores escolares, etc. Entonces, desde ese punto de vista, creo que hacerle casi 40 días de paros a un gobierno que está diciendo que la educación necesita que la fortalezcamos, que quiere fortalecerla y que anuncia la forma en la cual la va a fortalecer y que da señales acabadas de hacia dónde quiere ir en materia educativa, la verdad que creo que es desproporcionado. Neuquén tuvo 2 o 3 días más de paro, menos de paro nada más que Misiones, que no pagan los sueldos. Sí, entendemos de qué estamos hablando. Estamos una provincia que no paga sueldo, a una que te da plus y IPC, o que lo pagó en cuotas, contra una que te paga por IPC trimestral, que el gobierno además te dice que seguramente hay que mejorar y que lo vamos a mejorar, y que te anuncia casi 120 y pico millones de dólares de inversión. Entonces, yo lo que creo es que, y estoy convencido, de que la forma en la que se llevó adelante esta discusión fue, desde un sector del sindicato, fue desproporcionada, fue injusta además por las consideraciones que te dije, y creo que además le falta una visión de contexto, porque primero, en ninguna provincia se pactó una paritaria por IPC. Segundo, en general la mayoría de las provincias están ajustando también en materia educativa. En tercer lugar, la mayoría de las provincias trabajó y asumió el problema del ausentismo de forma sancionatoria, es decir, pasó a descontar del sueldo los días de falta, caído, digamos. Sí. En el caso nuestro, nosotros discutimos una ley de adicional docente para premiar a los que van, porque justamente no queríamos que parezca o que se interprete que estábamos atacando a los docentes. A ver, mi mamá fue docente. Mi hermana también, mis dos hermanas docentes, sí. Todos conocemos lo que es la tarea docente, que no es solamente dar clase y no solamente hacer de tareas de contención y demás, que yo siempre digo que no corresponden, pero es lo que hay en nuestro país. Pero que también, yo me acuerdo de mi madre, que primero que la acompañaba porque daba clase en el Chocón, estoy hablando de 93, 94, no es lo que era ahora ni la ruta, ni las condiciones, y volver a mi casa de noche a corregir, a proyectar la clase de mañana. Entonces la conozco, pero al dedillo, la tarea docente. Y la mayoría de los docentes, la verdad, que cumplen con su tarea y te da orgullo lo que hacen. Ahora, si vos tomás una medida que entendemos que va a contribuir a mejorar, si se quiere, algunos números, yo creo que la verdad no correspondía por lo menos la forma de la discusión. Y la otra cuestión que en su momento me preguntaron, y discutí mucho con el secretario general de ATEN, que él nos decía, tuvimos algunas reuniones previas a la sanción de esa ley, y Marcelo Gualiardo nos decía que no avancemos porque en Neuquén no había conflicto. Y yo digo, mirá, desde mi punto de vista no hay conflicto con el sindicato, pero hay conflicto en la educación.
Si nosotros no podemos garantizar días mínimos de clase, estamos en un problema en la educación. Si no podemos testear a nuestros chicos a ver qué contenidos adquieren, salen, si pueden desempeñarse y demás, claro. Creo que tenemos un conflicto en la educación. Entonces, y creo que esta discusión es muy importante, lo mismo que discutimos cuando declaramos la emergencia en el sistema de salud, Sí. porque estamos en un contexto donde todos los servicios públicos, y con esto no me quiero meter en la discusión si es servicio o derecho, yo estoy convencido de que Claro, es un claro. derecho y demás, pero ellos desde el punto de vista del Estado, el Estado presta claramente un servicio, porque vos no vas a decir, hola, ¿qué tal? Dame mi derecho a una prótesis, ¿no? No, obvio. Bien. Entonces, desde ese punto de vista, cuando hay un ataque generalizado a las funciones del Estado, a la ineficiencia, a recortar en toda la actividad pública, tenés un gobierno que por un lado ha hecho los ajustes que había que hacer, ha ordenado las cuentas para que Neuquén vuelva a tener superávit, ha pagado todo en regla, ha pagado vencimientos de deuda con fondos propios sin endeudarse para pagar deuda, como veníamos haciendo. Y entonces, en ese punto, yo creo que, insisto, vuelvo a la discusión original. Creo que por momentos sentimos que estamos en distintos mundos, ¿no? Sí, y da la impresión para el observador o para los que laburamos en el mundo periodístico y seguimos estos temas hace 20, 25 años, bueno, ese debate que cuando se habla de educación es paritaria docente nada más y que no hay margen para hablar de todo ese listado de temas trascendentes de los que mencionas, porque después está la otra de, ¿no? Sí, los chicos no entienden lo que leen, ¿no? Pero es un proceso de 2 décadas digo, a nivel nacional, no digo que esté en la realidad de Neuquén, digo, es a nivel nacional y después también eso, ¿no? De que cuando haces la crítica no hay margen para criticar porque la verdad que sos, ¿cómo vas a estar cuestionando la educación pública? Bancamos la educación pública full, lo que quiero decir es que hay temas que tienen que ver con la educación pública y que, bueno, pareciera ser que no hay o por lo menos mostrar una apertura, en el tema. Hay una cosita, Fer, con esto te cierro, sí. Cuando discutimos la emergencia en materia de salud, que cuando asumimos Neuquén no tenía medicamentos, no tenía insumos, tenía los galpones vacíos y demás, nosotros dictamos la emergencia, se estoquearon todos los galpones, yo hablaba mucho con Martín Regueiro, que es el ministro de Salud, un tipo muy formado, que viene del sector, que conoce, y me decía, mirá, en este contexto de ataque generalizado a todo lo estatal, nosotros no podemos seguir diciendo lo mismo hace 20 años, que la salud es un derecho y entonces hay que garantizarlo, porque la gente va con una reposera a las 4 de la mañana a sacar turno. Nosotros lo que tenemos que hacer es que esto funcione. Es que la gente no vaya más a las 4 de la mañana a sacar turno, que vaya al hospital y tenga los insumos por los cuales se quiere atender, que si va una persona con obra social, el hospital le cobre, porque si no le estamos trabajando gratis a la obra social. O sea, blanquear una cantidad de discusiones que para mí hace 20 años son tabú en la Argentina y que si no las damos, nos vamos a chocar contra la pared. ¿Y qué hacen a ese descrimiento que mencionábamos, creo que no sé si al aire o fuera de aire, esto de, bueno, cuando hablábamos de la cuestión nacional, ¿no? De líderes que irrumpen en escenarios y que, bueno, suelen ser opciones porque miran otras opciones los electores o los votantes, o miramos, ¿no? Y bueno, decimos, che, venimos de 20, 25 años. La gestión, ¿no? Como ese tema clave y el descrimiento de la política. Nos quedan 2 minutitos, a no ser de... Sí, nos quedan 2 minutos. Nos quedan 2 minutos. Tema consulta popular. Una rareza que vengo, en el buen sentido, digo, una rareza que siempre estuvo ahí, ¿no? Como algo latente de que podría avanzar, que no podía avanzar. Bueno, encontró margen finalmente ahora. Hay un atributo nuevo para la sociedad, para impulsar proyectos. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué encontró ese ámbito? Y bueno, ¿qué podemos esperar de esta herramienta? Digamos, tu mirada también del mundo jurídico, del mundo... Bueno, la explicación creo que es lo que vos decías al principio del programa y lo hemos hablado en otras ocasiones con vos. Creo que la reconfiguración de distintos espacios políticos, una legislatura nueva, un gobierno provincial nuevo, donde un poco la premisa ha sido que tratemos los temas, los pongamos arriba de la mesa y discutamos qué pensamos. Sacarnos esa cosa de no, nunca se hizo, no, nunca por algo. Ese, viste, que es el típico de la administración pública, de siempre se hizo así, entonces sigamos haciéndolo así. Claro. Y en la legislatura de no, ese tema no. Se queman los papeles. Ese tema no, porque ya vieron algunos proyectos. Claro. Y, bueno, nosotros somos 35 diputados que asumimos esta gestión ahora, que cada uno tiene sus ideas. A mí me parecía
un poco loco, por decirlo de alguna manera, que nosotros hace 18 años sancionamos en la Constitución una herramienta como la consulta popular, que lejos de ser un problema tiene que ser una guía para gobernar. O sea, la consulta popular tiene que ser una herramienta, no un problema. Nosotros hablamos de que hay dos tipos de consultas populares, la vinculante y la no vinculante. La consulta popular vinculante es un tipo de consulta mediante la cual nosotros reemplazamos al Poder Ejecutivo en su voluntad de promulgar o no una ley, digamos. Le entregamos a la gente, nosotros sancionamos una ley y le entregamos a la gente la llave para que vote por sí o por no, y el que saca más votos gana. Ya está. Y ya está, y esa ley va a entrar en vigencia. A diferencia de lo que se decía en el marco del conflicto docente, no es una herramienta para que vos le puedas preguntar a la gente está a favor o en contra de la educación, porque nosotros lo pensamos para aprobar o no una ley. Por lo tanto, primero la Cámara tendría que proponer un proyecto de ley, votarlo, que gane esa votación en el recinto y que dentro de esos artículos la ley vaya a ser consultada al pueblo de Neuquén. Por supuesto, me imagino que tiene que ser algún tema trascendental. No podemos estar haciendo 10 consultas por semana. No es la idea, sino es que cada tanto algún tema que sea importante, relevante y demás se le pueda preguntar a la ciudadanía. Pero lo que me parece más interesante a mí es la consulta popular no vinculante, que además establecimos la posibilidad de hacer consultas y elecciones, digamos, con métodos digitales, con redes sociales y demás, y donde el Ejecutivo, los ejecutivos municipales, también lo podría hacer el Legislativo, pero está muy pensada para el Poder Ejecutivo y sobre todo para los ejecutivos municipales, puede preguntar no por sí o por no un proyecto solamente, sino también puede establecer órdenes de prioridades, puntuar más distintas iniciativas que estén al conocimiento de la ciudadanía, de una forma accesible, transparente, segura. ¿Y cuál es la importancia para mí, Fernando? Es que vos puedas guiar la política pública. Claro. Muchas veces en un municipio, y lo decía el diputado Monzani, que estuvo en la gestión municipal, se toman decisiones con las tripas, digamos, tratando de desentrañar qué le parece mejor a la ciudadanía, y muchas veces tenés 2 o 3 alternativas para hacer, no solo en materia de obras, sino de orientación de una gestión local, y que está buenísimo preguntarle a la gente qué piensa. ¿Qué les parece? Exactamente. Y eso, está lejos bueno. de ser un problema, para mí viene a ser una herramienta más para discutir lo que con vos hemos discutido mucho, que es la famosa crisis de representación. Claro. Si nosotros no le transmitimos a la gente que lo que a la gente le parece a nosotros nos importa, y que algunas de esas reivindicaciones y de esos reclamos lo ven hoy y no en 20 años, porque tampoco de nada sirve que se vengan pidiendo cosas pero que se resuelvan dentro de 50 años, porque se pasa, la gente tiene que notar que hay cosas que se resuelven hoy. Y vos fijate la repercusión que tuvo la derogación de las jubilaciones de privilegio. La gente lo vio como por fin, una... Ya está, ¿me entendés? Pasó, sucedió. Entonces, bueno, creo que por ahí va. Bien. Bueno, Francisco, un gustazo como siempre. Gracias por venir a Mejor de Tarde, por tomarte estos minutos y hacer una entrevista un poco más en profundidad. Siempre nos quedan 20.000 temas pendientes. Pero no hablamos de movilidad jubilatoria. No hablamos de movilidad jubilatoria, de lo más propiamente al clima dentro de la legislatura, bueno, qué onda la oposición. Pero bueno, vamos a hacer un plan de nueva entrevista próximamente y bueno, acá en el piso, por teléfono, como cuando quieras, estás más que invitado y bueno, va a ser un gusto seguir hablando en profundidad de política, básicamente. Gracias, No, gracias a ustedes.